tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogo desde La Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy compartiremos con el abogado Benigno Larcón, director del Centro de Estudios Políticos en esta casa de estudios. Benigno Larcón egresó de la Escuela de Derecho de la UCAP en el año 1989. Años más tarde, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, obtiene un Magíster Scientiarum en Defensa y Seguridad, o Seguridad y Defensa, pues como se le conoce en este ámbito. En la Universidad Central de Venezuela finaliza una especialización en Derecho Internacional y Económico. Y en los Estados Unidos completa una nueva maestría en Gerencia Pública en la Universidad de Maryland. En la Universidad Nacional de Defensa finaliza un programa de administración de recursos para la defensa del Centro de Estudios Hemisféricos. Su experiencia profesional ha sido madurada tanto en el sector público como en el privado. En la Asamblea Nacional Constituyente fue asesor de la Comisión Constitucional y en la empresa internacional Business Solutions fue consultor para asuntos legales y políticos en América Latina y tuvo a su cargo varios proyectos vinculados con la George Washington University, la CAF y Naciones Unidas. En el área académica se destaca en la Universidad Simón Bolívar como instructor contratado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD o PNDU, y en la UCAP es profesor de Derecho Internacional y Económico desde el año 1999. Benigno Larcón tiene bajo su autoría varias publicaciones, entre las que destaca la más reciente, El desafío venezolano, continuidad revolucionaria o transición democrática. Hoy este experto en análisis político, gestión estratégica y resolución de conflictos está acompañándonos para conversar sobre estos temas y los que vayan saliendo pues en la medida de esta entrevista. Bueno, bienvenido. Como experto en resolución de conflictos, bueno, eso viene como anillo al dedo en esta sociedad polarizada. ¿Hay algún consejo específico que se pueda dar en este gran conflicto en el cual vivimos? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de hablar en Diálogo desde La Colmena, que además es un espacio, pues yo diría, privilegiado dentro de nuestra casa de estudios para dar a conocer los proyectos en los cuales estamos trabajando. Y definitivamente sí, definitivamente Venezuela vive sumida desde hace muchos años en un conflicto que parece interminable y en un conflicto que en buena parte va a depender de lo que todos como sociedad terminemos haciendo. Y yo creo que esa es un poco la razón de ser de la fundación de este Centro de Estudios Políticos, porque hay que recordar que la Universidad Católica no tiene una escuela de estudios políticos, pero sin embargo no quisimos quedarnos al margen de lo que es quizás uno de los temas más importantes del país en este momento y quisimos poner nuestro grano de arena. Y justamente... Pero si tiene, me perdona, si tiene varias escuelas y facultades y escuelas que rozan el tema político, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, justamente creamos este Centro de Estudios Políticos para tratar justamente de contribuir un poco a madurar todo el trabajo que hay que hacer políticamente en el país, a tratar de poner nuestro grano de arena como universidad, a tratar de ofrecer no solamente capacitación, sino también investigación y también asesoría, que es lo que estamos haciendo desde allí. Y un área clave es lo que tú me preguntabas, lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. Y en ese sentido, recientemente, como bien sabes, estamos montados en un proyecto por el cual sentimos especial aprecio, que es todo lo que tiene que ver con el proyecto Integridad Electoral Venezuela. Y el proyecto Integridad Electoral Venezuela va justamente dirigido a resolver el conflicto político. Lo que nosotros queremos básicamente es llamar la atención sobre que es necesario construir unas condiciones para devolver la legitimidad a todo el proceso electoral venezolano, a todo el sistema electoral venezolano, y desde desde ese fortalecimiento de la legitimidad del sistema, poder fortalecer también los resultados electorales. Es importante porque la resolución de cualquier conflicto en el país parece que pasaría por el escenario, o en teoría, o lo ideal es que pase por el escenario electoral. Así es. Y el problema con los conflictos es que cuando tú no resuelves el conflicto de manera institucional, como corresponde al sistema electoral de cualquier país democrático, no es que el conflicto se queda sin resolver. El conflicto busca otros caminos para ser resuelto. Y justamente por eso creemos que tiene una importancia pero esencial el proyecto Integridad Electoral Venezuela, porque justamente lo que estamos tratando es de mantener la resolución del conflicto en los caminos institucionales para que esto no se nos vaya por caminos distintos. Este proyecto Integridad Electoral Venezuela, ¿por qué fases ha pasado y hacia dónde va? Bueno, en el presente momento, digamos que en la fase donde hemos avanzado principalmente, es en una fase de investigación que incluyó un trabajo de campo el año pasado,
básicamente le preguntamos a los electores venezolanos qué pensaban sobre su sistema electoral y repetimos el trabajo este año nuevamente para analizar qué quería la gente del sistema electoral venezolano, pero también qué expectativas tenía del proceso de renovación de autoridades del Consejo Nacional Electoral, en el cual estamos en este momento. Aparte de eso, construimos un conjunto de propuestas en una conferencia que tuvimos el año pasado y que volvimos otra vez a tener una segunda edición de la conferencia este año. ¿Un poco para qué? Para ver cuáles eran las mejores prácticas en otros países, para ver cuál es la opinión de una cantidad importante de expertos en materia electoral que tenemos en Venezuela y tratar de construir una propuesta propia de la universidad. Una propuesta propia que, bueno, quizás no la debemos llamar como la universidad, pero que la universidad quiere respaldar, pero al final son las propuestas de mucha gente que ha venido pensando en el tema, que ha venido estudiando el tema y que las reunimos en una publicación de muy reciente data que busca, bueno, poner en blanco y negro cuáles son las propuestas que nosotros estamos poniendo ante el país. Y el otro tema donde nos hemos involucrado mucho y que es bien conocido por los medios de comunicación es en exigir que se respete básicamente las reglas constitucionales para la elección de los nuevos rectores. Eso es uno de los proyectos más importantes que tenemos en este momento, pero también hay que venga de la academia, tal vez eso tiene un peso, o debería tener un peso muy importante, no solamente en la opinión pública, sino en la hora de la toma de decisión. Totalmente de acuerdo. Fíjate que en este año en nuestra conferencia nosotros tuvimos personas, expertos que venían de diferentes sectores políticos y justamente lo que busca el Centro de Estudios Políticos, pero además es parte de la misión de la universidad, es que sirva de punto de encuentro para todos los sectores del país. O sea, la universidad no es un actor que de alguna manera toma posición política a favor de una parte o la otra, sino toma posición en favor de los principios, en favor de las buenas prácticas, en favor de lo que es el conocimiento. Y entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que colocarnos a la defensa de esos principios, de esas buenas prácticas, del conocimiento, para tratar justamente de hacer nuestro mejor aporte posible. ¿El Centro de Estudios Políticos, aparte del tema electoral, está llevando otros proyectos? Sí, el Centro de Estudios Políticos, básicamente, como te decía, tiene 3 actividades principales. Una actividad tiene que ver con la investigación, una segunda actividad tiene que ver con capacitación, y hay una tercera actividad que tiene que ver básicamente con la asistencia técnica a algunas organizaciones, a algunos organismos. Dentro de esas 3 líneas, por decirlo así, se desarrollan todas las actividades que son básicamente, o mejor dicho, estas 3 líneas se desarrollan dentro de 3 temas donde se están desarrollando todas las actividades de investigación, capacitación y asistencia. Los 3 temas yo diría que los podríamos comparar básicamente como funciona cualquier organismo viviente, y una sociedad es un organismo viviente. Una sociedad tiene alma, y el alma de esa sociedad básicamente es sus creencias, la forma en que responde a la realidad, la forma en que comprende la realidad, y eso básicamente es lo que llamamos cultura política. Entonces tenemos un área que incluye investigación y capacitación, que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la cultura política, la construcción de legitimidad, la forma en que la gente participa políticamente. Después hay un segundo tema, una segunda línea de trabajo, que tiene que ver con la construcción de conocimiento técnico, básicamente. Y entonces allí lo que normalmente encuentras en las universidades tradicionalmente es una serie de programas que buscan desarrollar todo lo que es la gerencia pública, ¿no? Nosotros ahí tenemos una diferencia. Nosotros desarrollamos un programa en especial que además es muy conocido, el más antiguo que tenemos, que desarrolla lo que es la gobernabilidad y la gerencia pública. La gobernabilidad entendida como ¿qué? Como gerencia política, como viabilidad política, y por el otro lado la gestión pública, que es la parte tradicional de cómo se administran recursos, de cómo se le dan soluciones a ciertos problemas. Porque bueno, y algunos dirían que si no hay buena gobernabilidad, no hay buena gerencia pública, el tema de la gobernabilidad se lesiona. Así es, porque entonces ¿qué pasa? Que tú no puedes poner solamente la atención en que estés tomando las decisiones técnicamente correctas, sino en la viabilidad política que tienen esas decisiones. Y justamente lo que nos hace distintos es que en esa parte, en esa línea de trabajo, nosotros tratamos de establecer un balance entre la decisión política y la decisión técnica, para asegurarnos que no solamente la decisión tenga calidad técnica, sino que por el otro lado la decisión también sea viable políticamente, y eso es fundamental.
Y hay un tercer elemento que tiene que ver con la construcción del músculo, como todo cuerpo, o sea, con la construcción de la estructura de lo óseo, del músculo, de la parte dura, que tiene que ver con la institucionalidad. Entonces nuestra tercera línea de trabajo tiene que ver con la institucionalidad democrática. Y ahí justamente es donde entra el trabajo, por ejemplo, del CNE, del Consejo Nacional Electoral, donde estamos concentrando nuestra investigación, nuestros esfuerzos de incidencia, nuestros esfuerzos de elevar esto a la opinión pública y de brindar algunas recomendaciones puntuales justamente para fortalecer la institucionalidad, y el CNE sin lugar a dudas forma parte esencial de esa institucionalidad. Tengo una curiosidad, ¿dentro del CNE se ha solicitado as parte de esta investigación, el contenido de esta investigación? Lamentablemente no, pero aunque no la soliciten, nosotros se las hacemos llegar, porque además creo que es nuestra responsabilidad. Nos gustaría encontrar una mayor apertura, pero lamentablemente el año pasado nos encontramos, por ejemplo, con críticas como decir, bueno, este estudio no se debió haber hecho el año pasado porque estábamos muy cercanos a una elección que fue muy cuestionada. Bueno, entonces repetimos el estudio de este año y no encontramos grandes diferencias con el año pasado, sino inclusive más deterioro en la confianza. Y estos resultados los hacemos públicos y se los hacemos llegar de manera directa a los rectores del Consejo Nacional Electoral, pues para que estén conscientes de lo que está pasando. Si en algún momento nos piden que les vayamos a hacer una presentación o nos piden que nos incorporemos a algún grupo de trabajo para revisar estos temas, con el mayor gusto lo haríamos. ¿Impacto que pueden tener, ya para finalizar y muy brevemente, estos proyectos que están a su cargo? Bueno, en los proyectos de capacitación no hay mayor duda de cuál es el impacto. Por ejemplo, en el programa de gobernabilidad y gerencia política, que como te decía es el más antiguo que tenemos en el centro, y que inclusive existe antes de que el centro existiera, es un programa donde hoy en día encontramos egresados que son concejales, que son alcaldes, que son gobernadores, que han sido candidatos presidenciales y han formado parte del programa. Entonces no hay mayor duda en la parte de capacitación donde está la incidencia. Cuando vamos a la parte de asistencia, nosotros hoy en día, por ejemplo, estamos asesorando a 11 alcaldías con el apoyo de la Unión Europea. Y estamos entrando en sus procesos gerenciales, estamos entrando en sus procesos de gestión participativa para tratar de acercar a las alcaldías a la agenda social. Y de alguna manera hay un trabajo allí importante que está empezando a dar resultados, que es muy reciente, pero está empezando a dar resultados. En relación a lo que es el trabajo de incidencia, quizás sea más complicado, porque cuando estamos en temas como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral u otros temas que hemos trabajado, alguna gente nos dice, bueno, pero los van a escuchar, esto va a servir para que haya algún cambio. Es difícil adivinarlo, pero la realidad es que si nosotros logramos que la gente acepte como legítimo las solicitudes que nosotros estamos haciendo, los planteamientos que estamos poniendo sobre la mesa, nosotros ganamos. Porque ¿qué puede suceder al final del día? Que a quien le toque tomar la decisión lo desconozca. Bueno, la gente va a saber que se está tomando la decisión equivocada. Entonces yo creo que nuestra incidencia no solamente está sobre la institución, sino sobre la gente que de alguna manera depende, se ve afectada por lo que la institución hace. Generan opinión pública y eso Exacto. ya es un valor. Si la gente piensa que nosotros estamos en el camino correcto, nosotros hemos ganado esa batalla y más tarde o más temprano la verdad, lo que debe hacerse, se impondrá. Profesor, muchísimas gracias. Muy grato conversar con usted sobre estos temas. Así hemos llegado al final de este diálogo desde La Colmena con Benigno Alarcón Deza, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP. Pronto estaremos nuevamente con ustedes con otro tema de interés. Para conocer más detalles, se los invitamos a visitar nuestra página web, la www.ucap.edu.be, en las redes sociales, en Facebook, en La Católica, en Twitter, @lacatólica, en Instagram también, @lacatólica, en YouTube, el canal UCAP.be, y también encontrará información y opinión en el ucavista.com, así que muy pendientes por todas estas redes, por todos estos medios. Nos despedimos, que pasen pues una excelente jornada y será hasta una nueva oportunidad. Chao.